Muchas gracias y quisiera iniciar esta entrevista aprovechando la oportunidad para referirme nuevamente y dedicar unas palabras a las personas de parte de la concesionaria Conorte. Nos solidarizamos y reciban nuestras palabras de condolencia a los familiares de las víctimas y también decirles que reforzamos nuestra solidaridad y compromiso para brindar el acompañamiento, el soporte legal necesario, activar y continuar con las diligencias investigativas que sean necesarias para descubrir la verdad y obtener justicia para las familias. En relación a lo que usted me consulta, la concesionaria del Guayas, la concesionaria Conorte, que tiene a su cargo una importante parte de la red vial estatal que cruza la provincia del Guayas, pues indicarles que nosotros respondemos a una obligación contractual que mantenemos con la prefectura del Guayas y esta obligación básicamente, en líneas generales, nos obliga a nosotros a realizar la operación y el mantenimiento de las vías, incluida de la infraestructura, en este caso el puente González y Casa Cornejo. No todas las vías del Guayas están concesionadas a la concesionaria Conorte. Sí, esta infraestructura, este puente del que colapsó, sí manteníamos la concesión. Y respecto de esto, del estado del puente, pues manifestarles a ustedes que lo que hace la concesionaria es hacer un mantenimiento anual absolutamente de toda la vía concesionada, inclusive de la infraestructura. Y este mantenimiento se encuentra basado en lo que establece nuestra cláusula tercera del contrato de concesión en el numeral 4, que nos obliga a hacer un mantenimiento preventivo, un mantenimiento rutinario y un mantenimiento emergente. Pero la concesionaria que realizó los mantenimientos aproximadamente desde el año 2000 hasta el año 2024, que fue el último año en el que se realizó el mantenimiento, en el año 2006 contrató ingenieros y técnicos holandeses para que visiten nuestro país y también visiten el puente Gonzalo y Casa Cornejo a efectos de que determinen cuál era el estado del puente y que puedan emitir recomendaciones, que era lo que se debería hacer para un mejoramiento o un correcto mantenimiento del puente. Esas recomendaciones no solamente que fueron acogidas por la concesionaria, sino que además se contrató a los mismos ingenieros con experiencia holandesa para que realicen la repotenciación y el mejoramiento del puente Gonzalo y Casa Cornejo. Esto ocurrió en el año 2006. Luego de eso se le ha dado mantenimiento preventivo, rutinario, emergente, que el puente se encontraba en impecables condiciones. Y esto no solamente lo decimos nosotros, sino que también ha existido criterios externos que respaldan esta postura, como la del criterio del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, por ejemplo, que visitó el lugar donde ocurrió el colapso y ha dado múltiples entrevistas también informando cuál ha sido la posición de este gremio, el expresidente también del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Y una cuestión adicional, al surgimiento de esta lamentable suceso hemos tenido ciertas anécdotas que han llegado a nuestro conocimiento, como por ejemplo que los estudiantes de la Universidad de Guayaquil visitaban el puente con sus profesores porque era un puente icónico y están las fotos, las grabaciones inclusive de los estudiantes del último semestre, del semestre pasado, en que fueron y que visitaron el puente y se muestra que el puente se encuentra en condiciones impecables. Hay una cuestión que se ha hablado bastante respecto del mantenimiento y es que yo sí creo que es importante también explicarle a la ciudadanía que lo que ocurre con las estructuras, sobre todo cuando se encuentran en estos lugares que se encuentran digamos, a la inclemencia del clima, de las lluvias, etcétera, cuando existe falta de mantenimiento, se pueden encontrar indicios, por ejemplo, de corrosión o de óxido de las estructuras. La corrosión y el óxido de las estructuras culmina finalmente en una consecuencia de que debilita las estructuras. En este caso, por la forma y por la evidencia técnica que tenemos, la evidencia preliminar de cómo quedó la infraestructura luego del colapso, nuestros técnicos sostienen la hipótesis de que ocurrió una sobrecarga, un peso a la cual la estructura no podía soportar, que superó el peso máximo de resistencia de la estructura. Y esto tiene relación a los hechos, a lo que ocurrió, porque el día 19 de marzo a las 18 horas aproximadamente con 16 minutos, en el mismo minuto ingresaron un convoy de 5 camiones con vehículos de carga extra pesada y se presume, ya se han iniciado las investigaciones en ese sentido y ya están avanzadas las investigaciones de que estos vehículos superaban las 48 toneladas por vehículo. Abogado, ahí quiero hacer un pare porque
hacia allá iba mi otra pregunta. El gobierno nacional ha mencionado que si esta hipótesis es real del tema de la sobrecarga, habría también que investigar en qué, de qué forma o cuál fue la metodología que hay para que no exista una sobrecarga no controlada, porque claro, el paso que hay de los vehículos por ese puente a cargo de quién está. Un poco como para que podamos entender los ciudadanos que no entendemos de este tipo de cosas y metodología. Porque si el puente está a cargo de alguien, el paso, quienes pasan por el puente, también tiene que tener, no sé, pregunto, hay la señalética, el ministro de Obras Públicas en su momento decía, no ha existido una socialización real y profunda de la cantidad de carga que tiene que pasar por ahí para que los camioneros y la gente que transita sepa, oye, hasta tanta carga puedo pasar, porque si nadie me lo dice, ¿quién soy yo para adivinarlo? Entonces un poco eso de ahí se ha dado, ustedes ya lo han podido revisar a la interna. Sí, como les manifestaba al inicio de mi entrevista, nosotros tenemos una obligación contractual que es básicamente la operación y el mantenimiento de las vías. Ahora, el control del tránsito, porque nosotros sí tenemos el puente señalizado, a los dos ingresos del puente constaba una señalética que decía 48 toneladas por vehículo. Entonces, lo que nosotros, la hipótesis que se maneja es que esos vehículos no iban con 48 toneladas, sino que iban con una sobrecarga. Recordemos que el tipo de camión, según la norma técnica del Ministerio de Tránsito, el tipo de camión que pasó en ese convoy, como máximo debería llevar una carga, incluido el vehículo, de 48 toneladas también. Pero eso no significa que lo que soporta, la carga que soporta ese camión sea únicamente de 48 toneladas. Ese tipo de camión soporta hasta 70, 80 toneladas de carga. Entonces, lo que tenemos que determinar es con cuánta carga iba esos convoys. Ahora bien, el Puede hacer eso? ¿Cómo logramos determinar? existen unas diligencias investigativas, estamos mapeando el origen desde dónde salieron esos camiones, guías que obviamente de despacho, etcétera, que no puedo adelantar esa información, aunque las investigaciones están ya muy avanzadas y sí puedo entregarles a ustedes mi compromiso de que una vez que podamos hacer públicas esas investigaciones, compartirlas también a través de su medio de comunicación para la ciudadanía y sin embargo es información reservada porque existe una investigación previa al respecto, pero el control de tránsito no nos corresponde a nosotros. La ley ¿Cómo se regula esa carga máxima permitida? ¿Quién es el responsable de Exacto. garantizar que no se excedan esos límites? Ya, eso va relacionado con el control del tránsito. Entonces, el control del tránsito en las vías estatales tiene una autoridad que es la encargada de revisar, solicitar las guías, pero además la ley de infraestructura vial establece que en las vías se tiene que realizar un control de pesos y dimensiones. ¿Por qué? Porque existe esta norma técnica y los vehículos no pueden exceder esta carga porque luego tendremos vías deterioradas, vías en mal estado, vías que se están quebrando, etcétera, y existe un procedimiento para el control de pesos y dimensiones de los vehículos que tiene que realizarse en las vías estatales, en las vías provinciales, etcétera. Pero la concesionaria no tiene esa competencia. Entonces, no podemos nosotros realizar ese control de pesos y dimensiones. Recordemos también, y es importante que la ciudadanía conozca, que en el año 2014-2015 se realizó el bypass Daule-Novol, que era la vía alterna precisamente enfocada a que esa sea la vía destinada para el paso de vehículos extra pesados, porque cuando usted pasa ese puente, transita ese puente, al llegar de Novol a Daule, usted en Daule ya se encuentra en la cabecera cantonal. Con el paso de los años, Daule se fue incrementando, que ese puente ya quedó prácticamente en una unión directamente entre cantones, no en una sola rural propiamente. Entonces, por eso, en un sentido de planificación, existe la carretera Daule-Novol, no se pasó por ahí. Ahora, yo quisiera referirme un poco a nosotros, por qué estamos enfocados en que la evidencia técnica o la preliminar nos arroja una hipótesis de que esto puede ser una sobrecarga, una hipótesis altamente probable. Y con el permiso de ustedes, sí quisiera hacerle una explicación, una breve explicación a la ciudadanía. Como les manifestaba en un inicio, la corrosión o el óxido es lo que generalmente debilita las estructuras. Cuando estas estructuras se encuentran debilitadas y están sometidos a una carga que no es que aumenta
o sobrepasa el máximo peso que puede soportar la estructura, lo que puede ocurrir es una fractura. En este caso no se fracturaron los elementos estructurales del puente. Otra cosa, ese puente tiene aproximadamente 20.000 remaches. Estos remaches fijan la estructura, fijan las uniones de la estructura. Inclusive donde fue deformada la estructura a causa de un efecto de flexo-torsión por el exceso de peso de un costado del puente, los remaches siguen manteniéndose fijos. Los tornillos no salieron volando. Los tornillos sufrieron un fenómeno de fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan a soportar una carga o un peso al cual no están preparados, estos se empiezan a estirar. Pero no es que los tornillos se destornillaron y que se aflojaron y que salieron volando, que no estaban bien sujetados, sino que sufrieron un fenómeno de fluencia, es decir, se estiraron. Lo mismo ocurrió con los cables tensores, porque este es un puente colgante. Los cables se estiraron, si es que, es decir, fluyeron. Una implosión, o sea, como para abajo, del peso. Se fueron estirando, fueron fluyendo los elementos, pero no es que, por decir, pasaron los camiones y los tornillos se desatornillaron, se aflojaron, los remaches salieron volando y todo se cayó porque el puente estaba debilitado. No, el fenómeno que ocurrió fue un pandeo, fue una afluencia de los elementos estructurales y finalmente fue un colapso por un efecto de flexo-torsión. Quiere decir que el peso fue inclinando la estructura fue, por decir, jalando la estructura hacia un lugar determinado. Los elementos, como tenían un correcto mantenimiento, no se aflojaron, sino se fueron fluyendo, hasta cuando ya no pudo soportar más el efecto de flexo-torsión y se realizó un corte, más o menos en el área técnica lo llaman un corte cizalla, que es lo que me han indicado los ingenieros, y entonces esa fue la causa del colapso. Entonces, esta evidencia técnica que tienen ustedes para decir que tomar esa evaluación primaria al hablar del exceso de peso, porque básicamente lo puedes ver. Se puede ver, es una evidencia que manejan los técnicos, no solamente criterios de la concesionaria, sino también criterios externos de otras entidades que son especializadas en esos temas, Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas, pero además una cuestión importante, esta evidencia tiene que ser relacionada a los hechos. Y los hechos nos indican que pasó un convoy con carga extra pesada, entonces ahí se relacionan los hechos con la evidencia técnica y formulamos una hipótesis. Esta hipótesis está en una investigación y llevamos es altamente probable, no puedo adelantarme a las situaciones que van a salir más adelante, pero sí me comprometo en transmitirles y compartir con ustedes esta información. Entonces, siguiente paso, abogado, ¿qué piensa hacer Conorte ahora con esto? Sí, nosotros tenemos un enfoque primordial, es en la atención a esta tragedia y en la ayuda, en el soporte legal necesario y en la ayuda a los familiares de las víctimas. A diferencia de que cuando una persona ecuatoriana tiene digamos, un accidente o ocurre este tipo de siniestros o de accidentes o de colapsos de infraestructuras en otra parte de la red vial estatal o de la red vial provincial que no se encuentre concesionada, los ciudadanos tenemos una garantía de que estas carreteras, al menos las que están concesionadas por Conorte, tienen una póliza de seguro para daños a la infraestructura, es decir, al puente. Y a pesar de que también existe una póliza de responsabilidad civil a favor de terceros, que se activa cuando la responsabilidad fuera de la concesionaria. Pero en este caso, uno de los pilares fundamentales de la concesionaria es prestar un servicio técnico eficiente en la administración de las vías que están concesionadas, pero también con responsabilidad social. Y en función de esa responsabilidad social, nosotros hemos estado dando acompañamiento a las víctimas, a los familiares, desde un trámite mortuorio hasta cobros de seguros, hasta elaboración de posesiones efectivas y en el lugar de los hechos. O sea, no los hacemos venir a Guayaquil, sino nosotros nos trasladamos hasta allá. Asimismo, en coordinación con la prefectura, activamos una línea de contingencia y hemos contratado buzos profesionales para que hagan las labores de búsqueda y rescate, porque todavía no se encuentra un vehículo y se presume que una persona iba ahí. Y el alto caudal del río, debido a que la inclemencia de este invierno ha sido sumamente fuerte, las lluvias no han parado, eso ha hecho que eleve el nivel del agua y también aumente su caudal. Esto sumado a que se abrieron las compuertas de la represa Daule Peripe, no, si no estoy mal, y eso aumentó el caudal
ya existe aproximadamente un nivel del agua de 20 metros y nosotros con técnicos, con ingenieros, hemos preparado una especie de estructuras para que le den soporte a los buzos para que puedan sumergirse, puedan hacer las labores de búsqueda y rescate. Es decir, tenemos un modelo de gestión eficiente, comprobado, y no hemos improvisado al momento de esforzarnos, de acumular esfuerzos, de coordinar con las autoridades, porque lo que buscamos es, y siempre tratamos de estar a la altura de las necesidades de la provincia. ¿Existe alguna obligación para las concesionarias de publicar reportes periódicos sobre el estado de la infraestructura de los bienes que tiene a cargo? Disculpe, no sé. Que si existe alguna obligación legal para las concesionarias de publicar reportes periódicos sobre el estado de la infraestructura que tiene a cargo. Nosotros tenemos una obligación que deviene del contrato. El contrato nos obliga a nosotros a tener un plan y un cronograma de mantenimiento. Este cronograma de mantenimiento es fiscalizado por la institución, es decir, la prefectura del Guaya, que es quien mantiene el contrato de concesión con nosotros, y nosotros, como tenemos una fiscalización, reportamos programadamente este plan de mantenimiento que se cumple de manera periódica. Es decir, nosotros tenemos un mantenimiento rutinario, un mantenimiento preventivo y un mantenimiento emergente. Ojo, este mantenimiento, según nuestra cláusula contractual debe hacerse de conformidad con el manual de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas. Y es precisamente eso es lo que se ha cumplido y eso es lo que se ha reportado, esa es la información que se ha enviado. Entonces, nosotros estamos prestos inclusive a procesar la información y coordinar con las autoridades. A lo mejor, como tenemos este plan de mantenimiento, este programa de mantenimiento que es amplio por todos los años que hemos hecho el mantenimiento, a lo mejor puede ser que en el procesamiento de la información alguna autoridad se le pase o tenga alguna duda respecto a esos mantenimientos, y nosotros estamos prestos a colaborar, a coordinar, a dar la información que sea necesaria y a responder absolutamente todas las preguntas que tengan que hacer todas las autoridades. Ok, entonces, para cerrar el tema, para que nos quede claro, en el tema de la reparación a las familias afectadas por este lamentable hecho, Connorte ha puesto a disposición asesoría legal y acompañamiento, pero no me queda claro si hay tal vez de manera formal y obligatoria alguna cláusula en la que Connorte o quien corresponda deba indemnizar a estas familias por lo sucedido. Así es, nosotros tenemos una póliza de responsabilidad civil a favor de terceros y una póliza respecto de la infraestructura. Ahora bien, esto siempre y cuando se demuestre que fue responsabilidad de Connorte. Exacto. Pero en el caso de que no sea, ¿qué va a pasar con esas familias? Por ejemplo, en el respecto de la infraestructura, el seguro está iniciando ya el procedimiento de desembolso de la infraestructura, porque si nosotros no hubiésemos dado el mantenimiento al cual estábamos obligados, nadie respondería, el seguro no respondería. No lo cubre, claro. No cubriría, pero en este caso sí lo va a cubrir. Ahora bien, respecto de lo otro, nosotros hemos hablado con el seguro y hemos dicho, pese a que no sabemos que la hipótesis preliminar no responde a una obligación de la concesionaria, nosotros, como les dije, nuestros pilares son eficiencia en el aspecto técnico, en el mantenimiento y en la operación de las vías, pero también con responsabilidad social. Y hemos llegado a un acuerdo con el seguro para activar montos para la indemnización de los familiares. Y cada situación en específico se está analizando para poder indemnizar a los familiares. Más allá, a pesar de que no sería nuestra obligación, estos principios y directrices y lineamientos, políticas internas que nosotros tenemos, que son un pilar sustancial de nuestra concesionaria, estamos tratando de solucionar y no dejando solo a las víctimas. Es más, nosotros nos hemos hecho cargo de la atención médica de las personas que fueron afectadas, no en hospitales públicos, en clínicas privadas, no han tenido que gastar un solo centavo y han sido atendidos, a diferencia de lo que hubiese ocurrido si hubiese sido en otra vía que no fuera concesionado a la concesionaria. Entonces, tenemos un modelo de gestión eficiente, comprobado. Esperamos, eso sí, que las agendas políticas no quieran manchar este modelo de gestión, no manchen, sobre todo, esta vocación de servicio con la que actúa la concesionaria, que es una concesionaria
que ha estado a la altura de los retos que significa darle el mantenimiento y operatividad a las vías de la provincia del Guayas, sobre todo porque las vías concesionadas a Conorte son vías de alto tráfico productivo, de alto tráfico agrícola de la provincia del Guayas. Y a pesar de ese alto tráfico, si ustedes pudiesen en algún momento constatar el estado de estas vías, están en un nivel operativo del 100% y tenemos una patrulla, un equipo fiscalizador que está vigilando y que está revisando que si existe algún bache sea reparado de manera inmediata para precisamente no causar y no causar ningún perjuicio y que la ciudadanía se sienta a gusto y conforme de transitar por las vías concesionadas a Conorte. Listo, abogado. Muchísimas gracias por estar acá en Himno Nacional, aclarando las dudas y las estudios preliminares que se han hecho sobre este caso. Esperamos poder contar con su presencia en algún otro momento y que se aclare lo más pronto posible todo esta tragedia, pues realmente fue una tragedia para muchas familias y como dice el abogado, que la parte política no termine ensuciando y embarrando el trabajo que sabemos nosotros que Conorte viene haciendo desde hace muchísimos años, manteniendo las carreteras concesionadas de la provincia del Guayas en excelente estado. Entonces, eso, los que conocemos la provincia lo podemos constatar y lo reconocemos. Así que muchísimas gracias por su presencia, abogado Kevin García, coronel, abogado de Conorte S.A. Muchísimas gracias y un saludo a toda la ciudadanía y de su importante audiencia. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno.